En el directorio del Comité de Pesca y Acuicultura decidimos que era importante generar un precedente y un evento que pudiera ser repetido anualmente, que pudiera ser el referente para el Perú y para el mundo de lo que es la pesca de consumo humano en este país. Todos sabemos que el Perú tiene un mar muy rico, todos sabemos que en el Perú hay un potencial inmenso, una productividad biológica inmensa en nuestro mar, pero todos sabemos también las grandes contradicciones que encierra la pesca de consumo humano en este país y que es importante exponerlas, participarlas al sector empresarial y aquellos que aspiran a gobernar los destinos de nuestro país, comprometerlos, primero, en que conozcan la realidad y segundo, a que expongan al país qué es lo que piensan hacer respecto de la pesca de consumo humano. Porque en anteriores oportunidades, en anteriores elecciones, ha sido muy poco lo que los partidos políticos han expresado respecto a cuáles son sus planes de gobierno y luego, por supuesto, a pesar de que en el enunciado dijeran que pensaban apoyar la pesca de consumo humano, vemos que es muy poco lo que se ha hecho. Entonces creo que es el momento de pedirles a las personas por las que vamos a votar que nos digan qué cosa es lo que van a hacer en la pesca de consumo humano, que se comprometan a cumplirlo y que después, por supuesto, hay un documento que nos pueda servir a nosotros para pedirles y rendirles cuentas al respecto. Comenzando con la exposición, yo quiero plantear para el Perú y para el mundo unas metas para el Bicentenario que esperamos que toda la clase empresarial del país, que toda la clase dirigente del país, que los futuros dirigentes del país también acepten comprometerse. Estas metas que nos planteamos para el año 2021 deberían involucrar una política de Estado que debería seguirse por este gobierno, por el que lo suceda y por el subsiguiente también. Debería comprometer, además, moralmente a todos los peruanos. ¿Y qué es lo que planteamos a partir de la pesca de consumo humano? Estas metas, que a pesar que ahora puedan parecer distantes, que puedan parecer complicadas de lograr, son perfectamente viables. Reducir a cero la desnutrición crónica infantil, que hoy día es 14.6%. Reducir a cero la anemia infantil, que lamentablemente ha crecido y que significa 34.6%. 1 de cada 3 niños del Perú tiene anemia infantil. Y por supuesto, probablemente los niños de la costa, los niños de Lima, tengan algunos índices menores. Nuestros hijos seguramente que no tienen anemia. Pero hay algunas poblaciones del país, he podido ver los datos del INEI, donde se llega a 85, 90, 95% de anemia infantil. Realmente es inmoral. Y finalmente, también nos comprometemos a que a partir de este marco normativo, a partir de esta actitud distinta del consumo humano, se pueda dar empleo digno a 500.000 personas de manera directa y se puede multiplicar por 3 las actuales exportaciones de consumo humano directo, vale decir 3.000 millones de dólares anuales. Iremos viendo cuál es la problemática, cuál es la realidad pesquera del consumo humano en nuestro país y veremos cómo es posible llegar a estas ambiciosas cifras que les he propuesto. Como antecedentes podemos decir que es un tema poco discutido que el mar peruano es el más rico del mundo, es uno de los de más alta productividad biológica en el planeta. Han habido años en que los volúmenes de la pesca en el Perú han representado más del 10% de los desembarques mundiales. El último año del que se tiene referencia, según la FAO, es 7.2%, que igual es un tema importantísimo. La anchoveta, el Ingraulus ringens, es la especie de mayores capturas a nivel mundial. Y en el mar del Perú, por supuesto, existen también otras especies que son de las más importantes en sus desembarques mundiales, como los atunes, que se desembarcan 5 millones de toneladas aproximadamente en el mundo, la caballa y la pota. La pota, como todos sabemos, es el principal recurso de la pesca para consumo humano en el Perú y es además el recurso hidrobiológico que más trabajo da en el Perú. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio que existen en el consumo humano directo? Todos sabemos que hay que alimentar a 7.000 millones de personas, se esperan que para el año 2050 seamos 9.000. Existe hoy día
una serie de problemas que se han presentado para el desarrollo de la provisión de alimentos en el planeta, los problemas con el agua, los problemas con las constantes variaciones en los precios del petróleo, la necesidad de ocupar áreas agrícolas para los biocombustibles, han hecho que la demanda por alimentos tenga una gran presión en este momento en el mundo, que los alimentos suben y que los requerimientos estén presionando a esa oferta. Hoy día existen en el mundo conceptos, además, muy importantes de seguridad y soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria entendida como la capacidad de la gente de poder acceder a los alimentos suficientes y en calidad, en inocuidad y con sus propios ingresos. Y el concepto de soberanía alimentaria, que es fundamental, que es la de poder generar los alimentos que cada país necesita para su población. Los objetivos del milenio establecen como primer objetivo la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Estos objetivos, que como sabemos se trazaron en el año 1990, debían cumplirse para el año 2015, y en el caso específico del hambre decía reducir a la mitad el hambre en el mundo. Prácticamente está por cumplirse este objetivo, siempre con este perverso sino que tienen las estadísticas, que es la de esconder las desigualdades y las brechas de desigualdad, pero igual van a haber 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo, 800 millones de personas que hoy se van a acostar con hambre y a las que moralmente la humanidad tiene la obligación de atender, y la pesca puede ser, y la pesca de productos como los que hay en el Perú podría estar llamada también para suplir este déficit alimenticio y nutricional de 800 millones de personas. Existe, además, una gran conciencia sobre los beneficios que trae la alimentación en base de productos hidrobiológicos. Como mencionábamos al principio, la productividad del mar peruano es una de los sustentos que pueden desarrollar toda una actividad de consumo humano que sea a despensa del Perú y del mundo. Existe una extraordinaria reputación del IMARPE por un trabajo que ha hecho desde hace más de 40 años, por el monitoreo y por la responsabilidad y la calificación de sus técnicos y profesionales. Existen para el consumo humano una serie de paquetes tecnológicos que se han desarrollado desde el antes Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, ahora Instituto Tecnológico de la Producción, que pueden servir perfectamente para diversificar nuestra oferta productiva del consumo humano y darle valor agregado a nuestros recursos. Y existe, como es obvio, un extenso litoral y espejos de agua interiores, como mencionaba Mateo, tanto en los ríos, lagos y lagunas de nuestro país. ¿Por qué pescar para consumo humano? ¿Por qué dedicarnos a la actividad de consumo humano? Estos son algunos de los temas en los que todos podremos coincidir, como que le da mayor valor agregado a la pesca, genera proporcionalmente más puestos de trabajo, tiene una mayor rentabilidad a largo plazo por la inversión que se realiza, protege y es más amigable con el medio ambiente, puede fomentar y de hecho cambiar la matriz productiva en el sector pesquero, es aportar a la diversificación y, por supuesto, por el tema del que hemos venido conversando, de su extraordinaria capacidad para nutrir al Perú y al mundo. ¿Cuál es la importancia que tiene en el Perú la pesca de consumo humano? Da trabajo directo a 150.000 peruanos, directo y formal, trabajo digno, y además tiene un gran efecto multiplicador que podemos decir hoy día fácilmente que 600.000 familias viven directa o indirectamente de la pesca de consumo humano. Es responsable de 1.150 millones de dólares en exportaciones, de los 3.000 millones que exporta el sector pesquero nacional, aporta el 35% de estas exportaciones, a pesar que solo extrae y utiliza el 20% de estos desembarques. Es fuente en la alimentación popular, es la principal fuente de la alimentación popular, fundamentalmente de la pesca artesanal, y como la actividad pesquera en general es eminentemente descentralizada. Cuando vemos
las estadísticas de desembarques de pesca marítima mundial, los peruanos sentimos un justificado orgullo porque nuestro país es el subcampeón del mundo, después de China. Superamos a todos nuestros vecinos de la región, superamos a nuestros amigos de Chile, de Ecuador, de Argentina, como nuestros expositores que están hoy día presentes, superamos a España, superamos a todos los países del mundo menos a China. Y esta es una estadística cuya fuente es la FAO, en la que podemos ver esta importante y expectante posición que tiene el Perú. Vemos, como habíamos dicho hace un momento, que la anchoveta, el Engraulis ringens, es la primera especie mundial en los desembarques de productos hidrobiológicos. Otra razón para sentirnos orgullosos de esa alta productividad de nuestro mar. Cuando vemos este cuadro, podemos observar que las pescas de captura se han mantenido desde el año 2007 y desde mucho antes de manera estable alrededor de los 90 millones de toneladas anuales. Sin embargo, podemos ver también cómo ha sido y cómo viene manteniéndose el crecimiento sostenido de la acuicultura a nivel mundial. Hoy día prácticamente se está acercando al 50% de los peces comestibles y hay una tendencia a crecer muy sostenida, lo que no puede pasar en el caso de las pesquerías marítimas que tienen ya sus niveles de plena explotación. Sin embargo, ahí sí comenzamos a ver que el Perú ya no sigue esta secuencia, porque en el caso de los desembarques marítimos tenemos una presencia sustancial y en el caso de la acuicultura tenemos, como se dijo, apenas el 1.5% de los desembarques marítimos. Y aquí tenemos el ranking de la producción acuícola mundial, en la que ya no figuramos ni siquiera dentro de los 15 primeros productores de productos acuícolas. Y figuran países que no destacan por su pesquería, como Brasil o Egipto, pero que sin embargo sí han hecho un desarrollo acuícola que lleva a sus países en estos primeros lugares del ranking. Cuando hablamos de las exportaciones de productos pesqueros, de los valores de los productos pesqueros, tampoco figuramos en el ranking de los 10 primeros, a pesar que somos el segundo país en cuanto a los desembarques. El valor de nuestras exportaciones no está en este primer ranking. ¿Cuál es la infraestructura que existe hoy día de procesamiento de plantas a nivel nacional? Estas son fuentes del Ministerio de la Producción. Existen 115 plantas de congelado con una capacidad de procesamiento de 6.500 toneladas por día, 71 plantas conserveras con 180.000 cajas por turno, 18 plantas de curado con 1.000 toneladas por día, 46 plantas artesanales que también harían 1.000 toneladas por día de capacidad de procesamiento. ¿Cuál es la flota industrial con la que cuenta hoy día la pesca de consumo humano? Para merluza, 35 embarcaciones. Cabe resaltar que este recurso está en plena recuperación gracias al esfuerzo articulado que se hizo durante años del sector privado, de los pescadores, del Estado, del IMARPE. La flota para Jurel y Cabaya, que tiene registradas 272 embarcaciones. La flota pesquera de atún, que tiene hoy día en la CIAT registradas 10 embarcaciones. La flota potera, que son 2.000 embarcaciones en las cuales hay un alto índice de informalidad que urge ordenar. Y la flota industrial para anchoveta, para consumo humano, lamentablemente 0 embarcaciones. Entonces, ahí viene una reflexión que venimos haciendo hace mucho tiempo y que la seguiremos haciendo hasta que alguien nos escuche. Nosotros no conocemos industria en el mundo que ha podido desarrollarse si no tiene una flota industrial que la soporte, que la apoye. No se va a poder desarrollar la pesca de consumo de anchoveta en el Perú si las condiciones que hay actualmente de acceso al recurso no cambian de manera que permitan que haya una flota de pesca para anchoveta de consumo humano. Luego tenemos que hablar de cuál es la infraestructura también y de qué se trata cuando hablamos de la pesca artesanal. A pesar que no se realizaron, el censo que se realizó en este periodo gubernamental, como todos sabemos, adolecía de una serie de insuficiencias, podemos hablar aproximadamente de 16.000 embarcaciones, 50.000 pescadores, 600.000 toneladas anuales de desembarques aproximadamente de la pesca artesanal,
que lamentablemente la infraestructura de desembarque de la pesca artesanal está inadecuada, y eso lo podemos saber en cuanto hacemos una visita a los desembarcaderos pesqueros, que hay un alto grado de informalidad, que hay un problema serio de deficiencias sanitarias en esta infraestructura, y que todo eso conlleva a una pérdida de competitividad de los pescadores artesanales y de la industria que recibe el suministro de la pesca de esta flota artesanal. Todos podríamos, en una sesión de lluvia de ideas, podríamos enumerar todos los problemas que se presentan en el sector, todos los problemas que aquejan a los empresarios, a los trabajadores del sector, pero hemos querido presentar estos principales problemas que se presentan, y por supuesto vienen acompañados de propuestas de solución que también queremos compartir con ustedes. Una normatividad inadecuada para la pesca de consumo humano. Nosotros sabemos que el Perú desarrolló una gran industria harinera y nos debemos sentir orgullosos de que esto haya ocurrido y que sigamos siendo la principal potencia harinera del mundo. Pero lamentablemente lo que ha venido haciéndose, y cada vez más es triste reconocerlo, es que se ha pretendido trasplantar la normatividad de consumo humano al consumo humano de la normatividad que se dio para la industria harinera en base de anchoveta. Creo que es urgentísimo que se cambie esa matriz normativa, que se cambie el chip en las autoridades y en general probablemente en la sociedad del Perú, para entender que cada actividad pesquera tiene sus propias particularidades, sus propias peculiaridades, y que debe, por lo tanto, tener una normatividad que las diferencie y las distinga. La flota artesanal obsoleta, que es prácticamente lo que hemos visto hace un momento, el acceso a la materia prima cerrada para la industria, no solamente en el caso de la anchoveta, sino de una serie de otros recursos. Cuando hablamos, por ejemplo, en esta época del fenómeno del Niño y decimos, vienen otros recursos que se pueden aprovechar, no se da el acceso a estos recursos oportunamente, y acceso que no se da oportunamente es acceso en la pesca que se pierde para siempre. Una competencia desleal de las plantas y embarcaciones ilegales. En el Perú no solamente existe un grado de informalidad, sino un grado también preocupante de ilegalidad. O sea, plantas o embarcaciones que jamás tuvieron permiso de pesca, que jamás tuvieron licencia de operación para realizar actividades de procesamiento, y que sin embargo, al margen absolutamente de la ley, procesan, capturan y no les pasa nada. Yo creo que este es un tema en el que también deberíamos los peruanos juntarnos para tomar las acciones que correspondan, como lo vamos a ver en la propuesta más adelante. Existe una flota asiática que pesca pota en el filo de nuestro dominio marítimo, y todos sabemos que cuando pescan en el filo de nuestro dominio marítimo también ingresan a nuestras aguas jurisdiccionales, compitiendo deslealmente, porque después esa flota ingresa a sus países con cero arancel, mientras nuestros países tienen que pagar 10, 15 o hasta 20% en esos mercados. Comentábamos que los puertos son inadecuados porque hay una falta de infraestructura. Ya vamos a ver, por ejemplo, en otros países, cómo el Estado apostó por su industria de consumo humano y dotó a la industria de un servicio espectacular de puertos, que hoy día, por ejemplo, en el caso de Manta, pueden recibir 15 embarcaciones atuneras a la vez que se descargan rápidamente y muy eficientemente. En España, es decir, hemos visto la cantidad de puertos y lonjas, que es infraestructura que el Estado ha puesto a disposición de la actividad pesquera. Lamentablemente no es un tema que podamos ver en el Perú. Hay serias complicaciones para lograr la licencia social en nuestro país, que genera, por ejemplo, un gran problema para el desarrollo de la acuicultura, que no se va a poder desarrollar si no tiene el soporte del Estado para obtener esta licencia social. Otro de los problemas en los cuales el SANIPES viene trabajando intensamente es en resolver la prohibición que existe para la importación de moluscos bivalvos a la Unión Europea, excepto lo que provengan de la acuicultura. Hemos visto un poco, casi nulo en algunos sectores, desarrollo de ciencia y tecnología.
las demoras en la administración para todos los trámites o para los proyectos normativos que plantea el sector privado, es un problema que nos aqueja permanentemente y secularmente. Y los hábitos de consumo que el Estado debería promover en su sociedad y en el cual ya hay ejemplos muy exitosos. Yo recuerdo, en el caso de Paita se hizo muy exitosamente con la cooperación internacional un proyecto para la utilización de la anchoveta para consumo humano en las zonas andinas del departamento de Piura. En el ITP, en convenio con ANFACO y en convenio con la FAO, se hizo el desarrollo de la utilización de anchoveta para las zonas más deprimidas económicamente del departamento de Lima, el departamento de Ica, el departamento de Huancavelica, con mucho éxito y con una gran reversión de la desnutrición crónica infantil. Antes existía la Oficina de Orientación al Consumidor en el Ministerio de Pesquería, que lamentablemente no ha sido reemplazada adecuadamente y no hay una promoción del consumo del pescado que además venga acompañada de una oferta de productos de pescado para consumo humano. Todos sabemos que en el Perú, antes de los años 70, no se consumía jurel, que es un pescado que también abunda en nuestro mar, pero hubo una campaña insistente, una diversificación de infraestructura para conservar el pescado en las zonas andinas, por ejemplo, del Perú, que hizo que hoy día el jurel sea un producto pedido y reclamado por todos y que tenga ya un mercado ganado y consolidado. Exactamente lo mismo debería pasar con la anchoveta y con la pota. Y ahora venimos a hablar de las propuestas para resolver esta problemática. Nosotros creemos que debería priorizarse la pesca de consumo humano, pero priorizarse de verdad. No solamente declararla como es un paso adelante de interés nacional y de importancia estratégica, como ya se hizo, sino creemos que debe dársele la prioridad para que el aparato del Estado esté al servicio, en primer lugar, de la alimentación y de la nutrición. Ha sido muy lamentable tener que comprobar en una oportunidad que el presidente del Instituto del Mar del Perú dijera que no podía hacer el crucero que hace el IMARPE para la pota porque no le quedaba plata después de haber tenido que hacer un crucero adicional para la anchoveta, que estaba muy bien que se hiciera y era muy importante que se haga, pero de ninguna manera sacrificando al principal recurso de consumo humano del país y al recurso hidrobiológico que más trabajo da en nuestra patria. Hay que adecuar la flota artesanal, hay que dotar a la industria de una flota especializada, por ejemplo, para la pesca de anchoveta, y en el caso de la pota, después de hacer el ordenamiento de estas 2.000 embarcaciones que yo les mencionaba, yo creo que también habría que evaluar la conveniencia de dotar de una flota ad hoc para la pesquería de pota, para la industria. Cuando hablábamos de los problemas de la competencia desleal, de los ilegales, yo creo que debemos pronunciarnos todos, y debe ser también una política de Estado, la tolerancia cero para la ilegalidad. No puede haber margen de tolerancia para la ilegalidad y no puede ser un operativo de un día en el que se le presente un reporte de ocurrencia a una planta que, como no es legal, no tiene a quién rendirle cuentas de su infracción. Esas plantas que se construyeron sin permisos, esas plantas que se construyeron al margen de la ley, deben ser simplemente desaparecidas. No tienen margen para existir, y eso debe ser una política de este gobierno que debería hacerse en este momento y que debería hacerse, por supuesto, también en los gobiernos que lo sucedan. Las exigencias deben ser muy drásticas en los puertos peruanos para poder detener esa voracidad de la flota asiática que mencionábamos hace un momento. Es muy fácil, ya lo hemos hecho el Comité de Pesca de la Sociedad y Acuicultura de la Sociedad de Industrias, ya le planteó al gobierno que se tomen medidas muy concretas, como es pedirle a los países cuyo pabellón enarbolan las embarcaciones que pescan al borde de nuestras 200 millas, que usen los puertos peruanos esas embarcaciones para avituallarse, para darse mantenimiento, para cambiar de personal, para víveres, que esos países
compatibilicen sus políticas pesqueras con la política pesquera del país ribereño que es el Perú. Y en segundo lugar, que esas embarcaciones tengan un dispositivo de ubicación satelital compatible con los sistemas de ubicación satelital que tiene el Perú. Y embarcación que no tenga esto no podrá habituallarse en el Perú. Y esto no es nada nuevo en el mundo, esto existe, el derecho internacional del mar está de acuerdo con esto. Chile, por ejemplo, ya lo practica y con mucho éxito. Debería hacerse un programa de implementación de puertos e infraestructura que no solamente va a demandar un importante esfuerzo económico del Estado, sino que además también debe llevarnos a redefinir cuál es la administración que deben tener los desembarcaderos para hacerlos eficientes, en la que puedan participar los productores de la zona, por supuesto los pescadores artesanales, los exportadores, la academia, en fin, un directorio que pueda darle a estas infraestructuras que el Estado debería proveer de la sostenibilidad suficiente y del mantenimiento necesario para que puedan seguir operando. Debe darse el soporte del Estado a los inversionistas que cumplen los requisitos. Cuando el Estado propone una nueva actividad o cuando el Estado propone que se diversifique la producción, debe también acompañar a los inversionistas, por ejemplo, en el caso de la acuicultura, como mencionábamos más temprano, para que puedan enfrentarse, cuando ya cumplen con todos los requisitos ambientales y pesqueros, para que puedan enfrentarse a los demás problemas que se pueden presentar en la comunidad y que hoy día no se ve presencia del Estado en ese sentido. Otro tema que es fundamental es el que les quiero referir respecto de la importancia que todos le dimos cuando el Perú pudo, después de mucho tiempo, reivindicar un espacio de su dominio marítimo luego del fallo del Tribunal de La Haya. Y todos nos sentimos muy contentos porque dijimos, bueno, en este mar, aparte de una reivindicación histórica, lo que vamos a encontrar también es la posibilidad de explotar esa riqueza pesquera que existe. Y de explotar esa riqueza pesquera en una zona tan deprimida, en la parte pesquera, como es, por ejemplo, el departamento de Tacna. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado casi 20 meses de ese fallo histórico, los pescadores de Tacna no solamente no se han beneficiado con ese triángulo marítimo que Perú reivindicó para sí mismo y para sus pobladores, sino que además la población pesquera de esa zona se le ha complicado y se le han puesto condiciones más difíciles para la pesca que para la zona norte-centro. Un contrasentido increíble que tiene que resolverse y que el Estado está llamado a resolver y a resolver pronto. El tema de los moluscos bivalvos se requiere de una participación activa del empresariado, del SANIPES y del Estado en su conjunto, una vez más. Se necesita una participación activa de relaciones exteriores, por ejemplo, que acompañe al SANIPES y al Ministerio de la Producción y al empresariado para terminar de una vez por todas con esta prohibición. Debe aplicarse estos incentivos que se han dado para la investigación en ciencia y tecnología, deben ser de una aplicación rápida y efectiva para que puedan surtir los efectos que se plantean y los objetivos que se deseaban obtener. Y debe darse responsabilidad administrativa y, si fuera del caso, civil o penal, a aquellos funcionarios del Estado que demoren los trámites que se presentan para el desarrollo de la industria pesquera. El Estado tiene un texto único, cada entidad del Estado tiene un texto único de procedimientos administrativos que debería cumplirse en los plazos que el mismo Estado ha fijado y para los cuales cobra un derecho. Sin embargo, cobra un derecho para un servicio que se da muchas veces inoportuna, inadecuada y tardíamente. Y por supuesto, el abastecimiento y promoción del consumo de pescado, que es un eje fundamental para resolver los problemas de nutrición que tiene nuestro país y que para poderse dar necesitan la primera condición, que es la fundamental, que exista el abastecimiento de la materia prima. No podemos crear un programa de promoción del consumo de pescado, de incentivos para el consumo de pescado, si no nos aseguramos antes que quienes tienen que proveer de esta materia prima, de estos alimentos, puedan realmente tener ese acceso. Finalmente, quiero llegar nuevamente a lo que es la visión del Perú para el año 2021. Nosotros queremos ver un país encaminado
a ser uno de los primeros suministradores de proteína y de nutrición en el mundo. Que no seamos reconocidos solamente porque tenemos un inmenso mar, porque tenemos un mar muy productivo, sino porque además somos los líderes en este suministro de proteínas y de nutrición. Poder dar empleo digno y formal a cientos de miles de peruanos, tener una acuicultura diversificada en productos y regiones, salir de los pocos productos que hoy día tenemos y de las pocas regiones en las que hay desarrollo acuícola, y tener un sistema de calidad que pueda ser reconocido internacionalmente, en el que tenemos que ser claros en decir que sí se ha comenzado un trabajo y que esperamos que ese trabajo pueda tener pronto sus frutos, y un reconocimiento internacional al Perú, tanto por su manejo sostenible en el ámbito pesquero, como por contribuir a la eliminación del hambre, fomentar la salud y reducir la pobreza. Estas metas para el Bicentenario yo creo que son la obligación de la hora para la sociedad peruana. Para la sociedad peruana, que debe ser liderada por el sector pesquero. Y nosotros proponemos que sea el presidente de la República quien se ponga la camiseta de combatir a la desnutrición y de combatir la anemia infantil. Yo creo que los niños de Perú, que hoy día padecen este flagelo, bien merecen que el presidente de la República se ponga esta camiseta, porque hay que articular al Estado, hay que articular al Ministerio de la Producción, hay que articular a los ministerios que ven asuntos sociales, al Ministerio de Defensa, al MIDIS, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, en fin, al Estado en su conjunto. Hay que integrar a las regiones, hay que integrar a los gobiernos locales, pero hay que comenzar, y hay que comenzar hoy, hay que comenzar pronto. No, nada puede justificar que ocurra lo que está pasando en el Perú. Yo, haciendo un paralelo a la frase que dijo Antonio Raimondi cuando mencionó que Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, puedo decir ahora con ustedes que Perú también es hoy día un niño desnutrido nadando en un mar de proteínas. Y eso no lo podemos permitir, eso tiene que cambiar, eso es inmoral que se mantenga. Quien sea quien vaya a gobernar los destinos del país en el próximo periodo. Y esta administración debería comenzar hoy, con el apoyo de toda la sociedad y por supuesto del sector pesquero en la vanguardia, debería hoy comenzar a contribuir para que estos objetivos se cumplan el año del Bicentenario. Cuando cumplamos 200 años de independencia, no podemos mantener esta ignominiosa cifra de 14.6% de niños desnutridos y 34.6% de niños con anemia infantil. Ese es el compromiso del Comité de Pesca de la Sociedad de Industrias, y ese es el compromiso que esperamos de las autoridades del Perú y del resto del sector empresarial pesquero. Muchas gracias.